APRESID es una red de productores que impulsa la producción sustentable. Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés para tus decisiones productivas de cada día. REM APRESID es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM APRESID. Pulgón amarillo en sorgo. Llegó para quedarse ingeniera agrónoma Adriana Saluso, INTA Paraná. Hola a todos, presentamos un nuevo podcast de REM en este ciclo que llamamos Integrando Manejos. Me presento, soy Martín Gullón, ingeniero agrónomo y productor agropecuario, integrante de la regional Sáenz Peña de APRESID. En esta oportunidad vamos a tratar la problemática del pulgón amarillo en sorgo y, como corresponde, nos pusimos en contacto con alguien que sabe del tema. Vamos a hablar con Adriana Saluso, que es ingeniera agrónoma, tiene un magíster en entomología aplicada, trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Paraná, también es profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Universidad Nacional de Entre Ríos. Buen día, Adriana, ¿cómo estás? Buen día, Martín. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a intentar comprender juntos toda esta problemática que ha ocurrido en la última campaña en relación a los pulgones en sorgo. Adriana, yo soy productor sorguero de toda la vida, vengo de una familia de productores de sorgo, me gusta mucho el cultivo. El año pasado estábamos muy entusiasmados con el precio que tenía, sembramos sorgo hasta donde pudimos, pero como dijo un colega mío, nos apareció un cisne negro que nos dejó sorprendidos y desorientados. Apareció este pulgón amarillo que hizo mucho daño y nos agarró desprevenidos, la verdad. Te quería preguntar, haciendo la reconstrucción de los hechos, ¿qué fue lo que pasó en la campaña pasada? Si es que se sabe, ya en este camino recorrido, ¿qué fueron las condiciones ambientales proclives? ¿Fue el mayor área sembrada? ¿De dónde provino? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, habiendo pasado una campaña, uno puede hacer un análisis, pero ese análisis seguramente es parcial, ¿no? La película completa la vamos a tener cuando hayamos transitado por un mayor número de campañas como para poder comprender mejor lo que pasó realmente. Entiendo que una de las situaciones que pudieron ser propicias para esta explosión demográfica de este pulgón haya sido justamente el incremento de la superficie sembrada con sorgo, sobre todo en las provincias que están más bien ubicadas hacia el este de la Argentina. Es decir, este fenómeno se dio con mayor magnitud en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, algunas regiones de Santiago del Estero, algunas zonas de Buenos Aires y sobre todo el norte de la provincia de Córdoba. Entonces, indudablemente, nosotros por la ubicación de nuestras provincias estamos muy en contacto con lo que acontece en otros países como Brasil, y seguramente por el tráfico, por las condiciones de comercialización, seguramente también eso propició a que en ese transporte haya llegado también estos pulgones. En fin, la aparición de las nuevas plagas se da por una confluencia de varios factores y entre esas que realmente los individuos, los factores bióticos tengan disposición o disponibilidad de hospedante, y en este caso se amplió, digamos, la superficie de sorgo. Y por otro lado también otra de las causas de la aparición de plagas es esto de la comercialización. Así que bueno, eso podrían ser a priori las circunstancias que dieron origen a esta explosión demográfica. O sea que sería la mayor área sembrada, podría ser tener más importancia que alguna condición climática que haya. Más que climática, Martín, entiendo también que las condiciones estas que yo te estaba mencionando de transporte favorecen mucho también la aparición de nuevas plagas. Por ejemplo, en la zona toda de África no estaba presente la cogollera, y la cogollera se dio esta dispersión tan importante a través de un avión que transportó plantines desde Estados Unidos a
África, entonces ahí se dispersó la plaga. Es decir, que muchas veces las condiciones de transporte hacen que una plaga aparezca en un lugar donde no había. Más que las condiciones en sí, porque si vos te referís a justamente Melanaphysis sakari, que es el pulgón amarillo que lo tuvimos presente en esta campaña en sorgo, ya estaba presente en la Argentina desde el año 84, pero circunscripta únicamente a caña de azúcar y a Tucumán. Entonces, durante el 84 hasta ahora han aparecido condiciones ambientales diferentes que podrían haber favorecido la dispersión, pero esto no ocurrió. Entonces, Adriana, ya pasando a las características del insecto, ¿nos podrías enseñar cuáles son las características morfológicas para su identificación, cómo son sus hábitos y cuál es el daño que produce en el cultivo? Bueno, estos son pulgones muy diminutos que tienen más o menos entre 1,5 y 2 milímetros, son muy pequeños, son de coloración amarillenta, la parte final de las patas es de coloración oscura, así como la parte final también de las antenas, y otra de las características es que la cabeza presenta como una sinuosidad interesante, y hay algunos ejemplares que podrían llegar a tener a nivel de las pleuras, o sea, a nivel de los costados, vamos a decir así, del abdomen, unas pintitas de una coloración más bien rojiza. Por la ubicación es interesante también saber que se ubican estos pulgones en el envés de las hojas, es decir, en la parte de abajo de las hojas, y con respecto a los daños, producen dos tipos de daños, un daño directo que es a través de la succión de la savia, y posterior eliminación del exceso de líquido, que eso se emite en forma azucarada, que por eso se provoca la melaza, que es esa cobertura azucarada que tienen sobre las hojas, que a su vez propician la producción de un hongo, que un hongo, digamos, que no le causa daño a la planta en sí, pero sí produce la famosa fumagina. Y hay algunos reportes también que dan que este pulgón puede transmitir algunas virosis, pero por lo menos por ahora no lo tenemos constatado en la Argentina. Te comento un daño que yo no lo había visto en lo que había leído en su momento, es la muerte parcial o total de la panoja. Ajá. Yo tuve lotes de sorgo que parecía que se le había aplicado un graminicida, o sea, estaba la planta verde y la panoja muerta. Sí, hay algunos casos, sobre todo también en México, reportan mucho ese daño. Nosotros no visualizamos, por lo menos en la provincia de Entre Ríos, justamente ese tipo de daño. Sí, digamos, a nivel de clorosis en las hojas y, digamos, marchitamiento de esas hojas por exceso de producción, digamos, o por exceso de formación de colonias que impide todo este proceso fotosintético, pero específicamente la emisión de la panoja, no tuvimos precisamente ese daño. Es probable que en otros lugares esto haya acontecido. Adriana, hoy hablaste del transporte como un medio de diseminación de esta plaga, pero también sabemos que el pulgón vuela. Sí. ¿Se sabe cuánto puede volar? Pues yo puedo hacer bien la tarea a nivel lote, puedo eliminar el sorgo de Alepo, puedo eliminar el sorgo guacho, pero también me puede llegar del campo de los vecinos o de otra provincia, entiendo. Los pulgones en general, el medio de dispersión es a través del viento, o sea, los pulgones, las hembras aladas, se dispersan llevadas justamente por el viento. En este caso puntual no he leído específicamente si se ha estudiado, se ha evaluado la capacidad de dispersión en cuanto a kilómetros que pueden hacer estos pulgones, pero en línea general los pulgones así en general pueden llegar a volar más de 100 kilómetros, es decir que el viento es un medio de dispersión muy importante. Pero también hay que considerar que los mayores daños normalmente se producen por colonias que ya están establecidas en los lotes donde se va a producir sorgo. Si ustedes observan lo que pasó en este invierno, muchas de las colonias, si bien las colonias fueron menos numerosas, pero permanecieron en aquellos sorgos que no alcanzaron a morirse por condiciones de bajas temperaturas. Entonces nosotros los hemos seguido monitoreando durante todo el invierno y realmente el sorgo de Alepo sirve como refugio. Entonces en los actuales sistemas ya lo tenemos presente a este pulgón porque prácticamente pasó el invierno, no se murió y podemos llegar a tener una mayor probabilidad de encontrar infestaciones en la próxima campaña.
Bueno, entonces tenemos que estar atentos al monitoreo. ¿Nos podrías Exactamente. explicar cómo sería, cómo deberíamos hacer un correcto monitoreo y cuáles serían los umbrales como para decidir una aplicación? En realidad, todo lo que sea monitoreo, umbrales, técnicas de manejo, eso todo eso lo tenemos que ajustar para nuestros sistemas, porque todo lo que tenemos, toda la información que tenemos proviene del extranjero. Al tener solamente una campaña de experimentación, prácticamente esto no lo podemos generar en una campaña. Sí es importantísimo, Martín, lo que vos estás mencionando, porque, bueno, no sé lo que pasa en tu provincia, pero por lo menos en Entre Ríos el sorgo es como que se monitoreó solo toda la vida, digamos. Es decir, al no tener una plaga tan relevante que exija que estemos permanentemente observando el sorgo, prácticamente no había monitoreo, que esto fue también un hecho importante que hizo que el productor identificara las poblaciones cuando ya estaban instaladas. Entonces ahí la técnica de control, digamos, es menos eficiente porque ya llegamos con una población muy relevante de pulgones afectando prácticamente todas las hojas de la planta de sorgo. Entonces, la idea sería, en esta campaña, apenas sembremos sorgo, comenzar con los monitoreos, porque tampoco, por ejemplo, nosotros sabemos en qué momentos realmente se produce el pico poblacional, es decir, si eso ocurre en estados vegetativos o en estados más bien reproductivos. Y otra de las características que hay que tener muy en cuenta es justamente si se va a tomar alguna medida de control que sea escapando la época de floración, porque bueno, las flores y la melaza de por sí que libera este pulgón hace que se atraigan una gran cantidad de enemigos naturales, sobre todo avispitas, abejas. Entonces, cualquier producto que nosotros apliquemos va a repercutir, digamos, en la propia dinámica de esa. Como comentario, te digo Adriana, como comentario, el año pasado vi que en ataques ya muy avanzados de pulgón, las abejas venían a comer la melaza liberada por el pulgón. Claro, claro, sí, sí, Entonces, sí. no deberíamos llegar a ese punto, a que vengan las abejas. Tendríamos que tratar antes. Exactamente. Y por ahora, la recomendación es hacer monitoreos en varios puntos del lote. Cuanto mayor sea la cantidad de plantas que revisemos, mayor va a ser, digamos, o más certera va a ser la toma de decisiones. Lo ideal sería revisar tanto hojas del estrato superior como del estrato inferior. Recordar que este pulgón siempre empieza a colonizar desde las hojas inferiores y va ascendiendo. Entonces nosotros tenemos que tratar de ver primero dónde está, si está en las hojas inferiores, entonces es muy probable que siga ascendiendo si nosotros no ponemos algún tipo de freno. Y tratar de observar entonces varias plantas en forma aleatoria, porque estos pulgones tienden a tener una distribución más bien agregada, o sea, estar juntitos en varias plantas. Entonces, si nosotros monitoreamos varias plantas seguidas, vamos a como a exacerbar la presencia. Entonces, es conveniente siempre hacer monitoreos de plantas en forma aleatoria. Como se dice en el campo, por manchones. Claro, por manchones están ubicados por manchones. En general, los insectos tienen ese tipo de distribución, se hace más bien por manchones. Y con respecto a los umbrales de daño, uno puede tomar como referencia a los que se promocionan en el extranjero, que es previo a la floración, 20% de plantas que tengan aproximadamente colonias entre 50 y 125 pulgones por hoja, y después de la floración, un 30% de plantas con esas infestaciones, entre 50 y 125 pulgones por hoja. Básicamente ese sería el criterio que uno tendría que optar para tomar alguna decisión. El año pasado apareció en mi zona hacia fin de año, principios de enero. ¿Es probable que este año ya aparezca antes en algunos sorgos tempranos? Por lo que nosotros estuvimos viendo, por ahí lo temprano para vos puede ser lo tarde para mí o al revés. Nosotros, por ejemplo, en sorgos sembrados en septiembre es como que las infestaciones fueron más leves. Ahora, en sorgos que se sembraron a partir de octubre, noviembre, tuvieron grandes poblaciones. Entonces, quizás también la fecha de siembra podría estar jugando algún rol, digamos, en esa capacidad de producción de colonias. Adriana, ¿existe alguna vinculación entre la presencia de plaga y las prácticas culturales? O sea, siembra directa,
rotación o no rotación. ¿Puede impactar esto en la plaga? Puede impactar, sí, puede impactar, pero nosotros no tenemos identificado qué práctica es la que realmente podría estar impactando. Indudablemente, las condiciones de tener un hospedante alternativo favorece a tener mayores infestaciones. Por lo pronto, nosotros no tenemos registro todavía de que podría estar utilizando otros hospedantes. Sí tenemos algunos datos, como por ejemplo nosotros acá hemos encontrado en avenas espontáneas presencia de este pulgón, pero básicamente en cultivos todavía no. Entonces no sabemos si podría llegar a hacer otros o a tener otros hospedantes alternativos que nos pudiera estar implicando algún manejo previo a la siembra del sorgo, por ejemplo, en cultivos de trigo, por decirte, o en cultivos de cebado, centeno. Todavía no hemos tenido registro de colonias en esos. Sí, en mi zona tenemos un gran problema con el sorgo de Alepo. Claro. Que sorgo de Alepo hay en todos lados, en todas las banquinas, y lo encontramos en el sorgo de Alepo. Sí, el sorgo de Alepo en realidad vos tenés ahí como una dualidad, porque por un lado es reservorio de los pulgones, pero nosotros en los relevamientos que estamos haciendo en sorgo de Alepo vemos que tiene una alta tasa de parasitismo, sobre todo por microhimenópteros, o sea, las avispitas, esa típica forma de momia que se dice, bueno, encontramos muchos pulgones amarillos parasitados por estas avispitas. Por otro lado, sí, bueno, condiciones que se dieron en otros momentos, pero sí en el invierno que hubo muchas precipitaciones, por lo menos en nuestra zona, esos pulgones también estuvieron alcanzados por entomopatógenos. Entonces, al mismo tiempo, además de ser fuentes, digamos, de pulgones, también el sorgo de Alepo alberga, digamos, enemigos naturales que van a estar controlando esa población, pero indudablemente cuando se dan las explosiones no alcanza la densidad de enemigos naturales para que hagan el control eficiente. Adriana, hablamos de cuáles son las condiciones que predisponen a la diseminación del insecto, hablamos de de hospedantes alternativos, hablamos de cómo monitorearlo, pero vamos ya a la producción de sorgo. ¿Qué herramientas yo tengo para prevenir el ingreso de la plaga al cultivo, para que el ingreso de la misma cause menos daño, y después ya yendo al control? ¿Qué podemos hacer una vez que se instala el insecto y ya está en una población por encima del umbral? ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, primero en la correcta elección del híbrido a sembrar. Nosotros en esta campaña, por suerte, pudimos generar datos interesantes, evaluando 22 híbridos de sorgo granífero, y ahí pudimos ver que hay un comportamiento diferencial de estos híbridos a la incidencia de los pulgones. Es decir, hay híbridos que se llenan prácticamente de pulgones y hay otros híbridos en que las poblaciones son mucho más reducidas. Entonces ahí tenemos una herramienta de manejo que es excelente, que es justamente elegir aquel híbrido que sea menos susceptible a la incidencia de estos pulgones. Por ejemplo, nosotros evaluamos la densidad de pulgones a nivel de hoja bandera -1 y -2. Entonces, aquellos híbridos, por ejemplo, que fueron más susceptibles, es decir, que generaron o que albergaron una mayor población de pulgones, son todos aquellos que tienen, por ejemplo, en hoja bandera una cobertura entre 60 y 100 centímetros cuadrados de colonias de pulgones. Y aquellos híbridos que funcionaron mejor, o sea, que le hicieron frente a estas infestaciones tan importantes de pulgones, son aquellos que tienen menos de 10 centímetros cuadrados de hoja utilizada justamente por pulgones. Entonces, esto es un componente interesante a tenerlo en cuenta. Ahora, si no pudimos hacer una correcta elección del híbrido a sembrar y ya tenemos la plaga instalada, hay alternativas de control químico, pero bueno, lamentablemente hasta el momento no tenemos registro de insecticidas que se puedan utilizar para esta plaga y para el sorgo. Nada más que a modo, digamos, de tendencia, por investigaciones realizadas por varios entomólogos de INTA, Reconquista, Santiago del Estero y Las Breñas, ahí pudieron determinar que hay algunos principios activos que funcionan mucho mejor, que tienen alta eficacia en cuanto al control de esta plaga.
que son básicamente a base de imidacloprid, sulfoxaflor y tiametoxam más lambda-cialotrina, son los principios activos que mejor funcionan para el manejo de esta plaga. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta estas dos cuestiones. Una es no menor, que es el registro, y otra no menor, que es evitar hacer las aplicaciones en los momentos donde se maximizan los enemigos naturales y las abejas en general. Yo creo que tan importante como el principio activo también es la calidad de aplicación. Sí, claro. Estamos en una etapa con un sorgo florecido, con muchas hojas, y eso nos pasó el año pasado, Sí. que costaba llegar abajo. También hay que tener muy en cuenta eso, poder llegar a las hojas basales, que es donde empieza el problema. Sí, quizás habría que anticiparse en cuanto al manejo, si hay que tomar alguna medida de control para evitar llegar a esos momentos donde por la propia arquitectura de la planta impide que sea eficiente esa aplicación, tal como vos lo estás mencionando. Sí, es cierto, pero en el caso de los pulgones en general, sea cualquier cultivo, lo ideal sería contar con híbridos o con genotipos que tengan buen comportamiento a los pulgones, así como lo hay, por ejemplo, en el caso del sorgo para el pulgón verde de los cereales, ¿no? Adriana, ¿y los enemigos naturales, cuál es su rol? ¿Nos ayudan? Sí, bueno, vos también hacías mención a que se están alimentando de la melaza. Hay una gran cantidad de vaquitas que están predando los pulgones. Estamos viendo muchas crisopas, que también tanto, digamos, fundamentalmente el estado larval de esas crisopas también consumen pulgones. Vemos avispitas que están parasitando los pulgones. Ayudan, por supuesto, al control, pero bueno, cuando se producen estas densidades poblacionales tan altas, no hay enemigo natural que alcance como para modular naturalmente esa población de la plaga. Haciendo un resumen, ¿qué podemos decir, Adriana? ¿Llegó para quedarse el pulgón amarillo? ¿Es una plaga de este año? ¿Va a seguir? ¿Qué creen ustedes? Bueno, entiendo que es así como ocurrió en otros países como Estados Unidos y México, que se produjo esta explosión demográfica, se continuó quedando, digamos, en el cultivo. Así que entiendo que nosotros no vamos a escapar a esa situación. Sí tenemos como ventaja que, como ya ocurrió en otros países, nosotros podemos ya estar alertas, hacer un buen monitoreo, ir siguiendo las poblaciones para evitar que se produzcan pérdidas de rendimiento importantes. Simplemente te comento y les comento a los que escuchen este video, que en una encuesta que nosotros hicimos acá en Entre Ríos y lo hicimos también para el resto del país, los encuestados respondieron que tuvieron pérdidas de alrededor del 30% a causa de este pulgón. Entonces no es menor ese porcentaje de pérdida, lo cual implica que, bueno, en esta campaña estemos más alerta, hagamos una buena elección del híbrido, hagamos un buen monitoreo del cultivo y que estemos alertas, digamos, a todo lo que nosotros como INTA podemos estar anticipando para que vayan y observen directamente en el cultivo. Bueno, ya para ir terminando, te hago una pregunta más general. ¿Cuál es tu opinión sobre el manejo integrado de plagas en los sistemas productivos de nuestro país, Adriana? ¿Cómo está? Bueno, es una pregunta que uno puede desarrollar largo y tendido, pero bueno, en síntesis uno puede decir que lamentablemente el manejo integrado de plagas como paradigma en sí tiene escasa adopción en los sistemas agroproductivos de nuestro país. Fundamentalmente porque el manejo integrado como paradigma implica una serie de tácticas y lo que normalmente se utiliza es una única táctica, que es el control químico. Muchas veces uno dice o escucha a asesores y a productores que dicen, sí, yo hago manejo integrado porque solamente derivo o selecciono como táctica o como herramienta el control químico y selecciono aquel insecticida que tenga bajo impacto ambiental o que sea de una clase toxicológica baja, que sea banda verde, y eso no es el manejo integrado de plagas, sino el manejo integrado de plagas implica tener en cuenta todas las todo el resto de tácticas. Por ejemplo, como vos mencionabas hoy, Martín, esto de manejo de la fecha de siembra, eso es una táctica cultural excelente que muchas veces evita tener incidencia de una determinada plaga.
También esto de la incorporación de cultivares que sean mejorados genéticamente, de tal manera que implique un menor uso de insecticidas. Y por otro lado también hacer un correcto manejo del ambiente. Es lo que se conoce como control biológico por conservación, es decir, dejar áreas, sitios o zonas dentro del establecimiento con vegetación espontánea, natural, que sea fuente de enemigos naturales que después puedan estar regulando las poblaciones de la plaga. Entonces, en general, en definitiva, hay una baja adopción, pero bueno, implica que todos los actores, no solamente los que estamos en instituciones de ciencia y técnica, sino también los productores, los asesores, todos incorporemos todo lo que implica el manejo integrado de plagas de tal manera de hacer un sistema mucho más sustentable. Bueno, Adriana, muchas gracias por tu información. Bueno, esperemos poder seguir sembrando sorgo, agarrarle la mano a esta plaga para poder seguir sembrando sorgo, que es un cultivo muy importante para muchas zonas de nuestro país, sobre todo para las zonas más marginales. Exactamente, sí, y además, déjame decir lo último, cuando aparece siempre una nueva plaga, es interesante construir el conocimiento en forma masiva, es decir, que todos estemos aportando con estos datos, las cosas que vos nos estás comentando son sumamente importantes para nosotros como para poder ayudarlos a elegir aquella herramienta que sea más, o el conjunto de herramientas que sea más óptima para poder manejar esta plaga. Bueno, muchas gracias, Adriana, desde Aprecid, y seguimos en contacto. Cómo no, muchas gracias. Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM: Bayer, Corteva AgriScience, FMC, Summit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM, Integrando Manejos.